Juez reconoce a amigo de la infancia en juicio. Lo que sucede después te dejará en shock. Mateo, un hombre de 38 años, de rostro marcado por el trabajo duro y una mirada habitualmente tranquila, se encontraba en el banquillo de los acusados. Su corazón latía con la fuerza de un tambor mientras escuchaba la lectura de los cargos: malversación de fondos, fraude y abuso de confianza. Injusto. Absolutamente injusto, pensaba Mateo, un hombre honesto y trabajador que siempre había luchado por lo suyo. Su personalidad era la de un hombre sencillo, de principios sólidos, leal hasta la médula y con una bondad que a veces lo hacía parecer ingenuo. En ese momento, la sala del tribunal era un hervidero de murmullos y expectación. Los ojos de todos estaban fijos en él, el hombre que, según la fiscalía, había traicionado la confianza de sus socios. Pero Mateo sabía la verdad. Él era una víctima, un chivo expiatorio en una trama mucho más grande y oscura. Su mente repasaba los últimos meses, la repentina caída en desgracia de la empresa familiar, las acusaciones sin fundamento y la traición de aquellos a quienes consideraba amigos. Sentía la amargura de la injusticia quemándole la garganta, la impotencia de no poder gritar su verdad al mundo. En el estrado, presidiendo el juicio con una compostura que parecía inquebrantable, se encontraba la jueza Elena Vargas, una mujer de unos 45 años, de porte elegante y mirada penetrante, conocida por su integridad y su implacable búsqueda de la verdad. Lo que nadie en la sala sabía, lo que ni el propio Mateo imaginaba, era que detrás de esa fachada de imparcialidad, Elena sentía un vuelco en el corazón. Al leer el nombre del acusado, al levantar la vista y ver ese rostro familiar, su mundo se tambaleó. Mateo, su Mateo, el niño con el que había compartido juegos en las calles polvorientas de su barrio, su primer amor adolescente, el amigo que la vida había separado pero que nunca había olvidado por completo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Cómo era posible? Mateo, aquel muchacho noble y soñador, acusado de semejantes crímenes. Su mente se resistía a creerlo. Recordaba su sonrisa franca, sus ojos llenos de ilusión, su mano tendida siempre dispuesta a ayudar. La Elena jueza, la profesional intachable, luchaba contra la Elena niña, la amiga leal que sentía un profundo dolor ante la visión de Mateo en esa situación. Que el juicio de comienzo, declaró con una voz que apenas logró mantener firme. En ese instante, la vida de Mateo pendía de un hilo, sin saber que su destino estaba entrelazado con el de una figura de autoridad que compartía un pasado olvidado. La ironía del destino era palpable. El hombre que debía juzgarlo era alguien que una vez había compartido sus risas y sus sueños. Como dice el dicho, el destino juega a dados con nuestras vidas, y a veces las combinaciones son tan inesperadas como dolorosas. ¿Qué haría Elena? ¿Podría mantener la objetividad ante la presencia de alguien tan significativo en su pasado? ¿O su corazón la impulsaría a buscar la verdad más allá de las apariencias? La respuesta a estas preguntas cambiaría la vida de ambos para siempre, desatando una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. La farsa judicial apenas había comenzado, y el primer giro inesperado ya había sacudido los cimientos de la sala. La verdad, como un fantasma silencioso, comenzaba a rondar entre las sombras de las acusaciones. La mirada de Elena se posaba sobre Mateo con una intensidad apenas perceptible para los demás. Para ella, sin embargo, cada detalle de su rostro era un eco de aquel niño travieso y de aquel joven idealista que tanto había significado. Recordaba sus largas conversaciones bajo el cielo estrellado, sus promesas de un futuro brillante, la sensación de invencibilidad que compartían en su juventud. La vida, con su implacable devenir, los había separado, llevándolos por caminos divergentes. Elena había ascendido en el escalafón judicial gracias a su inteligencia y dedicación, mientras que Mateo había luchado por mantener en pie el negocio familiar, heredado con tanto esfuerzo por sus padres. Las primeras declaraciones de los testigos de la acusación comenzaron a tejer una red de sospechas alrededor de Mateo. Hablaban de cifras que no cuadraban, de documentos manipulados, de un repentino aumento en su nivel de vida que no se correspondía con sus ingresos declarados. Mateo escuchaba en silencio, apretando los puños bajo la mesa, sintiendo como la soga de la injusticia se apretaba cada vez más alrededor de su cuello. Su abogado intentaba refutar las acusaciones, pero la evidencia presentada parecía sólida, incriminatoria. En un receso, Elena se retiró a su despacho. La imagen de Mateo, vulnerable y acusado, la perseguía. Tomó entre sus manos una vieja fotografía amarillenta. En ella, dos adolescentes sonreían despreocupadamente, con la promesa de un futuro infinito en sus ojos. Eran ella y Mateo, en aquellos años dorados de inocencia y sueños compartidos. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo había llegado Mateo a esta situación? ¿Podría ser realmente culpable de lo que se le acusaba? Su instinto se resistía a creerlo. Conocía su honestidad, su rectitud. Algo no encajaba. Mientras tanto, en los pasillos del tribunal, corrían los rumores. Algunos especulaban sobre la frialdad de la jueza, su aparente indiferencia hacia el acusado. Otros, más observadores, notaban una sombra de melancolía en sus ojos, una tensión contenida en sus gestos.
La fofoca comenzaba a tejerse en torno a la figura enigmática de la jueza y el acusado de pasado incierto. Uno de los socios de Mateo, un hombre llamado Javier, de personalidad ambiciosa y rostro calculador, observaba el desarrollo del juicio con una sonrisa apenas disimulada. Javier siempre había sentido envidia del carisma y la integridad de Mateo, y veía en esta crisis la oportunidad perfecta para ascender y tomar el control total de la empresa. Susurros malintencionados, filtraciones interesadas a la prensa, todo parecía orquestado para hundir a Mateo y allanar su propio camino hacia el poder. La vida, a menudo, nos presenta paradojas dolorosas. A veces, aquellos que caminan a nuestro lado en la juventud se convierten en los fantasmas que nos persiguen en la madurez, pensó Elena, sintiendo el peso de un pasado que se resistía a permanecer enterrado. La verdad, como una semilla oculta bajo la tierra, comenzaba a germinar en su corazón, impulsándola a cuestionar las apariencias y a buscar respuestas más allá de lo evidente. El juicio continuaba su curso, pero en el alma de Elena, una tormenta de recuerdos y sospechas comenzaba a desatarse. Los días siguientes del juicio estuvieron marcados por testimonios contradictorios y la presentación de pruebas ambiguas. El abogado de Mateo luchaba con uñas y dientes, intentando sembrar la duda en el jurado, pero la sombra de la malversación parecía demasiado alargada. Elena escuchaba atentamente cada palabra, cada matiz en el tono de los testigos, analizando cada documento con una meticulosidad casi obsesiva. Su mente, entrenada para la lógica y la objetividad, comenzaba a percibir inconsistencias, pequeños detalles que no encajaban en el relato de la acusación. Recordaba una conversación con Mateo, años atrás, en la que él hablaba con entusiasmo sobre sus planes para expandir la empresa familiar, su ilusión por crear nuevas oportunidades de empleo en su comunidad. ¿Podría ese hombre, lleno de sueños y buenas intenciones, ser capaz de una traición tan ruin? Su corazón se negaba a aceptarlo. Una noche, Elena no pudo conciliar el sueño. Las imágenes del juicio se mezclaban en su mente con los recuerdos de su infancia junto a Mateo. Decidió revisar los documentos del caso nuevamente. Al examinar los estados financieros, encontró una serie de transacciones sospechosas, movimientos de grandes sumas de dinero realizados poco antes de que se destapara el supuesto fraude. Estas transacciones no estaban directamente vinculadas a Mateo, sino a cuentas a nombre de otras personas, incluyendo a Javier, su socio. Una punzada de sospecha la recorrió. ¿Podría ser Javier el verdadero artífice de todo? La personalidad de Javier siempre le había parecido escurridiza, ambiciosa. Recordaba los comentarios de Mateo sobre la creciente presión que ejercía Javier para tomar decisiones financieras arriesgadas, su insistencia en invertir en negocios poco transparentes. Tal vez Mateo no era el culpable, sino una víctima más de la codicia y la manipulación de otros. La fofoca en el tribunal se intensificaba. Algunos asistentes al juicio comentaban la palidez de la jueza, su aire pensativo. ¿Será que la presión del caso la está afectando?, se preguntaban. Otros, más perspicaces, notaban sus miradas furtivas hacia Mateo, una mezcla de preocupación y ¿reconocimiento? Los rumores sobre una posible conexión entre la jueza y el acusado comenzaban a circular sigilosamente. La verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces se disfrace de mentira y se oculte entre las sombras de la conveniencia, reflexionó Elena, sintiendo como una nueva esperanza comenzaba a florecer en su interior. La duda estaba sembrada, y con ella, la determinación de desenterrar la verdad, sin importar las consecuencias. El juicio entraba en una nueva fase, donde las apariencias podían ser engañosas y los secretos, peligrosos. Impulsada por sus crecientes sospechas, Elena comenzó una investigación paralela y secreta. Utilizando sus contactos dentro del sistema judicial y aprovechando su posición, accedió a información confidencial sobre las finanzas de la empresa y los movimientos bancarios de los implicados. Trabajaba en secreto, durante las noches, revisando documentos, analizando datos, buscando la pieza que encajara en el rompecabezas de sus dudas. Descubrió que Javier había realizado una serie de transferencias significativas a cuentas en paraísos fiscales poco antes de que se denunciara el fraude. También encontró correos electrónicos borrados, recuperados con dificultad, que sugerían una conspiración para culpar a Mateo y desviar la atención de las verdaderas operaciones ilegales. La personalidad calculadora y manipuladora de Javier comenzaba a revelarse en toda su crudeza. Elena también contactó discretamente a antiguos empleados de la empresa, personas que habían trabajado cerca de Mateo y que podían ofrecer una perspectiva diferente de los hechos.
Varios de ellos coincidieron en describir a Mateo como un hombre íntegro y honesto, incapaz de cometer los delitos de los que se le acusaba. Hablaron de la creciente tensión entre Mateo y Javier, de sus desacuerdos sobre la dirección de la empresa y de las maniobras oscuras de Javier para tomar el control. Mientras Elena profundizaba en su investigación, la fofoca en el tribunal alcanzaba su punto álgido. La extraña actitud de la jueza, sus silencios prolongados, sus preguntas incisivas dirigidas especialmente a los testigos de la acusación, no pasaban desapercibidas. Algunos comenzaban a sospechar que algo más se escondía detrás de la aparente imparcialidad de Elena. ¿Tendrá algún interés personal en este caso?, se preguntaban en voz baja. Uno de los rumores más persistentes era el de un posible romance pasado entre la jueza y el acusado. Alguien recordaba haberlos visto juntos en su juventud, aunque nadie podía confirmarlo con certeza. Esta especulación añadía un elemento de morbo al juicio, atrayendo aún más la atención del público y los medios de comunicación. A veces, la verdad se esconde tan profundamente que solo la perseverancia y la intuición pueden desenterrarla, pensó Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que estaba arriesgando su carrera, incluso su reputación, al llevar a cabo esta investigación secreta. Pero su conciencia no le permitía permanecer impasible ante la posibilidad de una grave injusticia. La verdad, aunque peligrosa, era el faro que guiaba sus pasos en la oscuridad de la duda. Con las pruebas en su mano, Elena decidió que era hora de actuar. Solicitó un careo inesperado en la sala del tribunal entre Mateo y Javier. La sorpresa en los rostros de los presentes fue palpable. Nadie esperaba esta confrontación directa, este duelo de miradas entre el acusado y el principal testigo de cargo. Elena comenzó el interrogatorio con una calma tensa, dirigiendo preguntas incisivas a Javier sobre las transacciones financieras sospechosas y los correos electrónicos borrados. Javier intentó mantener la compostura, negando cualquier implicación y reafirmando la culpabilidad de Mateo. Pero a medida que Elena presentaba las pruebas que había recopilado en secreto, su fachada de seguridad comenzó a resquebrajarse. ¿Puede explicar este movimiento de fondos a una cuenta en las Islas Caimán, señor Javier?, preguntó Elena, mostrando un documento bancario. Javier tartamudeó una excusa poco convincente. ¿Y estos correos electrónicos en los que usted discute un plan para desviar fondos de la empresa?, continuó Elena, mostrando las copias recuperadas. El rostro de Javier palideció. Mateo observaba la escena con una mezcla de incredulidad y esperanza. Por primera vez desde que había comenzado el juicio, sentía que la verdad comenzaba a salir a la luz. La habilidad y la determinación de Elena eran evidentes. Su mirada, aunque profesional, transmitía una intensidad que Mateo no podía ignorar. La fofoca en la sala del tribunal se convirtió en un murmullo ensordecedor. La revelación de las pruebas de Elena había dado un giro inesperado al juicio. Las miradas de los presentes se dirigían ahora a Javier, cuyo nerviosismo era cada vez más evidente. Algunos comenzaban a cuestionar su testimonio inicial, a sospechar de sus verdaderas intenciones. En un momento de tensión máxima, Elena se dirigió directamente a Javier. «No es cierto, señor Javier, que usted manipuló los estados financieros y desvió los fondos de la empresa en su propio beneficio, utilizando a Mateo como chivo expiatorio». Javier negó las acusaciones con vehemencia, pero su voz temblaba. La codicia ciega a los hombres y los lleva por caminos oscuros, donde la traición se disfraza de lealtad y la ambición pisotea la inocencia, reflexionó Elena en silencio, sintiendo la fuerza de la verdad emerger entre las sombras de la mentira. La confrontación inesperada había sembrado una nueva duda en el jurado y había puesto a Javier en una posición vulnerable. El juicio tomaba un rumbo completamente nuevo, y el segundo plot twist comenzaba a revelarse. La verdad, como un río subterráneo, finalmente encontraba su cauce. La presión ejercida por Elena durante el careo fue demasiado para Javier. Ante la contundencia de las pruebas y la intensidad de las preguntas, su fachada de inocencia se derrumbó. Con la voz entrecortada y la mirada huidiza, confesó su plan para defraudar a la empresa y culpar a Mateo. Reveló cómo había manipulado los documentos, cómo había creado pruebas falsas y cómo había utilizado su posición de poder para desviar los fondos a sus propias cuentas. La confesión de Javier resonó en la sala del tribunal como un trueno. La sorpresa y la indignación se apoderaron de los presentes. Mateo, que hasta ese momento había permanecido en silencio,
sintió un torrente de emociones: alivio, rabia, gratitud. La injusticia que había soportado durante semanas comenzaba a disiparse con la fuerza de la verdad. Elena, manteniendo una compostura profesional impecable, ordenó el arresto inmediato de Javier. La sala del tribunal era un caos de murmullos y exclamaciones. La fofoca se desató con una intensidad inusitada. La noticia de la confesión de Javier corrió como la pólvora, acaparando titulares y generando un debate apasionado en la opinión pública. Mientras Javier era escoltado fuera de la sala, Elena dirigió una mirada significativa a Mateo. En sus ojos, él pudo leer el alivio y una sombra de la antigua amistad que una vez los había unido. No hubo palabras, pero la conexión entre ellos era palpable, un vínculo forjado en la infancia y reavivado en medio de la adversidad. A veces, la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace con la fuerza de un huracán, derribando las máscaras de la hipocresía y revelando la verdad oculta, pensó Elena, sintiendo el peso de la responsabilidad cumplida. Su decisión de seguir su instinto y llevar a cabo una investigación secreta había dado sus frutos, liberando a un inocente y exponiendo a un culpable. En los días siguientes, Mateo fue exonerado de todos los cargos. La verdad había prevalecido, gracias a la valentía y la determinación de una jueza que no había dudado en arriesgar su carrera por hacer lo correcto. La historia de la jueza y el amigo de la infancia se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Tras el juicio, la vida de Mateo dio un giro radical. Su reputación fue restaurada, y aunque las cicatrices de la injusticia tardarían en sanar, pudo reconstruir su vida y su negocio. La comunidad lo recibió con los brazos abiertos, reconociendo su inocencia y su entereza durante el difícil proceso. La carrera de Elena también se vio afectada, aunque de manera diferente. Su valentía y su integridad fueron ampliamente reconocidas, convirtiéndola en un referente de la justicia y la honestidad. Sin embargo,